Aquí podemos decir que este año ya no va a caer la economía como cayó en el 2020, donde pronto conoceremos las cifras, pero pues andará entre 8,5% y 9% el retroceso del Producto Interno Bruto. Son excluyentes el endeudamiento público y las medidas económicas para ayudar a sostener la crisis causada por la pandemia. ¿Hay algún equilibrio ideal? Bueno, no hay ningún equilibrio ideal, pero prácticamente hay un consenso entre los expertos nacionales y extranjeros que México es el país que dio el peor ejemplo en términos de falta de respaldos a la economía en esta pandemia. Las crisis que hoy vemos reflejadas en la calle, por ejemplo, con los cacerolazos de los restauranteros, no son otra cosa que la expresión de que hay un segmento muy amplio de la economía que fue duramente afectado por la pandemia. Se quedó sin ingresos. El personal de los restaurantes, el personal en centros turísticos, y a diferencia de lo que ocurrió en otros países, en el nuestro, el nivel de apoyos fue el mínimo. Y esto se decidió de esta manera argumentando que no se quería repetir la experiencia de administraciones anteriores. ¿Podría perderse el grado de inversión en 2021? Sí hay riesgo de que por lo menos Fitch baje todavía más el grado de inversión de nuestro país. Yo diría en el segundo semestre o tendiendo hacia el final de este año. Quizás no es una amenaza próxima de los siguientes meses. ¿Y de qué va a depender que lo haga? Del desempeño de la economía mexicana y de las finanzas públicas. En el caso de nuestro país y de otros países en desarrollo, vemos la siguiente, por favor. Aún si se cumple a cabalidad la estrategia que se ha definido, aún así es muy probable que para llegar a ese 70% de la población tengamos que esperar todo el año o quizás incluso hasta una parte del 2022. Con la salida de Trump no se va a acabar esta división. Un gran telón de fondo que tendremos en Estados Unidos en los siguientes años es esta polarización, y quizás el reto más importante de Biden sea terminar con esta polarización, con una polarización que atizó el presidente Trump a lo largo de todo su mandato. Pero va a ser un enorme desafío, y eso va a guiar buena parte de las políticas norteamericanas. La economía norteamericana no está recuperada, no está avanzando ya con la fuerza que algunos pensaban que tendría ya a estas alturas. Por eso es tan importante este programa que probablemente anuncie Biden en los siguientes días. Si se aplica este programa que está planteando Biden, estaremos con un crecimiento que probablemente se pueda acercar al 4% en el 2021. Y esto para México es una excelente noticia. ¿Por qué razón? Porque si a la economía norteamericana le va bien, a múltiples sectores en nuestro país también le va a ir bien. Y aquí quiero dejarles este mensaje. Quizá más importante que el proceso de vacunación, en el 2021 el resultado económico de nuestro país va a depender de los Estados Unidos, de la economía norteamericana. Sí podemos anticipar que casi independientemente de lo que pase, el gran perdedor va a ser el PRI. Muchos de los estados que ganaría Morena, que eventualmente puede ganar Morena, actualmente son gobernados por el PRI. ¿Cuáles serían los órganos autónomos que pueden salvarse de ser eliminados gracias al TEMEC? Hay uno que de manera expresa está protegido por el tratado.
es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para cancelar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no solo se necesita modificar la Constitución, sino se necesitaría modificar el TEMEC. Si se cancela el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, México estaría violando el tratado. Y de acuerdo a algunos juristas, otros órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia también están protegidos por el TEMEC en el capítulo que se refiere a la competencia. Parte del éxito de Morena no es de Morena, es el otro lado de la moneda del fracaso de la oposición. Es un gran reto para México tener partidos políticos que tengan la capacidad de enfrentar eficazmente al gobierno. La pandemia y el hecho de que no hayamos tenido capacidad para articular una educación virtual, una educación a distancia con eficacia, a pesar de los grandes esfuerzos de los maestros, porque vaya que ha habido algunos que han hecho esfuerzos descomunales para tratar de mantener el interés de los alumnos, el nivel de la educación, etcétera. Pero el resultado de este año lectivo va a ser un desastre.